Ayudé a mi ex durante la quimioterapia. Ahora está comprometido con la enfermera que conoció durante el tratamiento. Cuando a mi ex le diagnosticaron linfoma de Hodgkin el año pasado, no tenía a nadie. Su familia vive en otro estado y siempre ha sido algo solitario. A pesar de que llevábamos casi 2 años separados, di un paso al frente. Estuve con él en cada sesión de quimioterapia. Le sostenía el cabello cuando vomitaba. Peleé con las compañías de seguros. Cocinaba. Limpiaba su apartamento. Lo ayudaba a ducharse cuando sus manos temblaban tanto que no podía sostener el jabón. No lo hacía para recuperarlo. Sinceramente, lo quería como persona. Habíamos terminado en buenos términos. Solo quería que viviera. Se recuperó. Gracias a Dios. Pero en cuanto el CAT scan salió limpio, fue como si yo hubiera desaparecido de su mundo. No hubo alejamiento gradual. Ni un gracias por estar ahí. Solo silencio. Y la semana pasada, un amigo en común me dijo que está comprometido con una de las enfermeras de oncología. Al parecer, empezaron a hablar hacia el final de su tratamiento. Él le propuso matrimonio el mes pasado. Ella publicó el anillo en Instagram, y supongo que yo no fui parte de la lista de personas que debían enterarse. No sé qué duele más, si haber significado tan poco, o que él significara tanto para mí. No quiero que vuelva. Solo quería haber importado. No voy a mentir. El día que vi la foto del anillo, me metí al baño del trabajo y vomité. No porque quisiera estar en su lugar, ni porque aún no amara. Fue otra cosa. Un vacío que se abre cuando te das cuenta de que fuiste solo un puente. Una enfermera se ganó su amor, y yo. Me gané su olvido, ni una llamada. Ni un mensaje. Nada, y no fue solo el silencio. Fue la manera en la que borró mi existencia como si nunca hubiera estado ahí, arrodillada en su baño, limpiando el vómito que no podía contener. Como si no hubiera sostenido su cuerpo tembloroso cuando decía que no podía más. Como si no hubiera sido testigo de su miedo más crudo, más humano. Fui su sostén cuando ni él creía que lo merecía. Fui su sombra para que pudiera volver a la luz, y ahora resulta que la luz tiene nombre, uniforme blanco y un anillo con una piedra enorme. Pensé en escribirle. En decirle, me alegro por ti, pero dolió. Pero no. Me quedé callada. Porque hay algo más humillante que ser olvidada, tener que recordarle a alguien que exististe. Mis amigas dicen que fui demasiado buena. Que él es un imbécil. Que el karma lo alcanzará. Pero la verdad es que no quiero que le pase nada malo. Solo quiero dejar de pensar en él cada vez que huelo alcohol clínico o escucho esa canción que ponía para relajarse después de cada sesión. Y aunque duela admitirlo, la parte más oscura de mí. La más silenciosa. Se pregunta si él también piensa en mí. Aunque sea cuando se despierte a las 3 de la mañana con ese sudor frío que nunca se va del todo. Pensará en quien estaba ahí cuando nadie más quiso quedarse, porque yo no fui su final feliz. Pero tampoco fui un error, fui el cuerpo que sostuvo el suyo cuando se caía a pedazos. Y eso debería contar para algo. No, pasaron los meses. Lentamente, dejé de pensar en él cada mañana. No por decisión propia, sino por desgaste. El dolor no desaparece, pero se acostumbra a vivir en silencio, como una presencia sutil que se instala entre las costillas y solo se hace notar cuando todo está en calma. No lo bloqueé. No me hacía falta. Me dije a mí misma que no necesitaba cerrar ninguna puerta porque, en realidad, ya no esperaba que él la cruzara. Pero mentiría si dijera que no lo espié de vez en cuando. Que no entraba a su perfil con ese impulso masoquista de querer ver cómo era la vida sin mí. Como la vivía con ella, fotos de ambos en cafés, en paseos, en la playa. Ella, con su uniforme blanco, siempre sonriendo. Él, con esa cara que usaba cuando intentaba parecer feliz para no preocupar a nadie. Pensé, tal vez esta vez sí es real. Tal vez me equivoqué al pensar que yo había sido importante, hasta que una noche, sin buscarlo, la vida me tiró la respuesta en la cara. Era sábado, casi las 2 de la mañana. Me desperté con ansiedad, esa compañera que no se va del todo desde el cáncer, aunque no fuera mío. Tomé el celular por costumbre, y sin pensarlo, fui directo al perfil de ella, y ahí estaban las señales. Fotos eliminadas.
Historias nuevas. Frases como elige a alguien que te elige incluso cuando nadie está mirando o el amor no se mendiga, se siente. Al principio pensé que era una de esas crisis de pareja pasajeras. Pero la curiosidad me ganó. Me metí en los comentarios, en las etiquetas, en todo. Lo que encontré fue una historia distinta, una foto con otro hombre. Joven, atractivo, abrazándola por la cintura. Sonrientes. Íntimos. Nada que pudiera confundirse con una amistad inocente. En el fondo, lo supe antes de confirmar nada, lo había engañado. Después, un amigo en común me lo confirmó todo. Me escribió sin que yo preguntara, como si el universo necesitara que lo supiera. ¿Supiste lo de Daniel y la enfermera? No. ¿Qué pasó? Lo dejó. Lo estaba viendo con otro tipo desde hacía meses. Se pelearon feo. Ella le dijo que ya había hecho suficiente, que necesitaba vivir su vida y que no se iba a quedar por lástima. Él está destrozado, y entonces fue como si algo dentro de mí se reacomodara. No fue venganza. No fue satisfacción. Fue algo más crudo. Más humano. Una paz amarga. Como si finalmente entendiera que el universo tiene su propio lenguaje, su forma de equilibrar las balanzas sin pedirnos permiso, porque él me dejó como si yo fuera un borrador de lo que necesitaba, y ahora ella hizo lo mismo con él. Lo cuidó hasta que se aburrió. Le dio amor en cápsulas, hasta que ya no le sirvió más. Lo abandonó justo cuando pensó que estaba lo suficientemente fuerte como para no derrumbarse, y esta vez no tuvo a nadie que le cocinara sopa, ni que le peleara a las aseguradoras, ni que le limpiara el vómito o le lavara el alma. Esta vez tuvo que arreglársela solo. Como quiso, yo no me alegré. No soy de esas, pero no voy a negar que me senté en silencio, en mi sala, con una taza de té frío entre las manos, y me permití llorar. No por él. Por mí. Porque por fin entendí que yo sí importé. Que no fui invisible. Que no era que no había sido suficiente. Sino que él no supo ver la magnitud de lo que tenía hasta que ya no estaba. Y ahora, cuando lo pienso, no duele tanto su compromiso fallido. Duele menos incluso su traición emocional. Lo que me pesa es haberme negado a mí misma tanto amor, tanta energía, tanta compasión. Para dárselo todo a alguien que nunca tuvo la decencia de decir gracias, pero ya no me desgasta. Porque ahora, él sabe lo que se siente ser descartado, ahora él también aprendió lo que es ser el puente. Y yo. Ya crucé al otro lado, me lo encontré en el supermercado. No en una caminata introspectiva, ni en una reunión incómoda de amigos en común. No. Entre cajas de cereales y latas de atún, como si el universo tuviera un sentido del humor particularmente cruel, lo reconocí por la forma en que caminaba, un poco más lento. Como si el tratamiento aún le pesara en los huesos. Pensé en dar la vuelta. En salir corriendo hacia el pasillo de productos de limpieza y esconderme entre el cloro y las esponjas, pero no lo hice. Me quedé ahí, congelada, con una caja de té en la mano, mirando cómo se giraba y me miraba como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Se acercó. Claro que se acercó. Como si no me hubiera desaparecido de un día para otro, como si no se hubiera evaporado de mi vida en cuanto el CAT scan dio limpio. Como si no se hubiera comprometido con una enfermera mientras yo todavía estaba lavando sus sábanas manchadas con sudor y miedo. Me sonrió. Esa sonrisa. La que usaba cuando se olvidaba de lavar los platos y trataba de distraerme con una broma tonta. La que no vi ni una sola vez cuando le dieron el alta y decidió que yo, la que había estado en todas, ya no era parte del siguiente capítulo, y me habló. Dijo cosas que no importan, porque ya las había escuchado en mi cabeza 1000 veces. Que había pensado en mí. Que las cosas no salieron bien. Que la enfermera no era lo que pensaba. Que lo había engañado. Que se sentía solo. Que me extrañaba. Tuve que morderme la lengua para no reírme. No por burla, sino por la ironía de todo. Él, el que no tuvo tiempo ni para escribirme un gracias después de meses de cuidarlo como si mi vida dependiera de la suya, ahora estaba ahí, hablándome como si yo fuera una puerta que simplemente había olvidado cerrar y que ahora podía volver a abrir con la misma llave. Y sí, el karma le llegó. Claro que sí. La enfermera lo dejó por un médico más joven, con mejor sueldo y mejor pelo. Lo dejó, según me enteré por un amigo en común,
después de meses de pelear porque él no quería trabajar, decía que todavía necesitaba tiempo para sanar. Y lo entiendo. El cáncer es una guerra. Pero ¿y yo? ¿Quién me ayudó a sanar a mí después de ser invisible cuando ya no era útil? Escucharlo hablar fue como ver una obra de teatro mala. Reconocía a los personajes, conocía el guión, pero todo se sentía falso, torpe, sin alma. Yo ya no estaba enamorada. Esa parte murió en silencio, sin ceremonia, en algún momento entre su silencio prolongado y su anillo de compromiso publicado en Instagram. Lo que quedaba era una mezcla de alivio y rabia tibia. Una que no quema, pero molesta. Como una astilla que ya no duele, pero tampoco sale. Mientras hablaba, lo miré. No al hombre que amé. Al hombre que fue después de mí. Más flaco. Más cansado. Más solo. El tipo que pensó que podía reemplazarme y ahora quería recuperar algo que ya no existía. Porque eso es lo que no entendía. Yo no era la misma. El amor no es un mueble que dejas en pausa y al que puedes volver cuando te fallan las otras opciones. Él seguía hablando, buscando redención, quizás una puerta entreabierta. Y yo, sinceramente, solo pensaba en mi lista del supermercado. En cómo se me estaba derritiendo el queso rallado y en si me había olvidado de comprar papel higiénico. No le dije mucho. No necesitaba hacerlo. A veces el silencio es el grito más fuerte que uno puede dar. Lo dejé parado ahí, con su carrito medio lleno y los ojos medio rotos. Y mientras me alejaba, no sentí tristeza. Tampoco victoria. Solo una especie de justicia silenciosa, porque sí, ayudé a salvarle la vida. Pero fue él quien se encargó de perderme. Y eso, ni la mejor enfermera, ni el mejor médico, ni todas las quimios del mundo, lo pueden curar. Pensé que lo del supermercado sería el cierre perfecto. Una escena algo patética, pero al menos simbólica. Él solo, derrotado, yo caminando lejos con la frente en alto. Final de temporada, créditos y música dramática, pero no. No fue el final. Fue el comienzo del capítulo más ridículo e incómodo de mi vida. Primero fueron los mensajes. ¿Podemos hablar? Sé que fui un idiota, aún sueño contigo. Silenciosos al principio. Después, más insistentes. Me etiquetó en una canción en Instagram. Una balada cursi de los 90, con letras tipo cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Casi me atraganto con el café. Después vino el mensaje directo. Esa canción me recuerda a ti. A mí. O a la enfermera que te dejaba pastillas y te quitaba la ropa, luego empezó a aparecer. Una vez en la cafetería donde suelo trabajar por las mañanas. Me miró como si fuera coincidencia, pero llevaba en la mano un libro que me regaló hace 4 años. Subrayado. Con mi dedicatoria aún ahí. El nivel de teatro era vergonzoso. Me acerqué, le dije, esto no es una película romántica, es una alerta de seguridad, y me fui, pero no entendió el mensaje. Semanas después apareció en la fiesta de cumpleaños de una amiga. Un evento con lista cerrada. Nadie lo había invitado. Se coló como si fuera parte del show. Con una camisa que sabía que me gustaba y un regalo en la mano, una taza con una frase absurda sobre el destino. Lo nuestro no ha terminado, solo está en pausa. Me reí. Fuerte. Me escucharon desde el otro lado del salón. Pensé que eso lo avergonzaría. Pero no. Siguió, un día encontré flores en la puerta de mi casa. Ni siquiera flores bonitas. Rosas rojas, cliché mojado y barato. Con una nota escrita a mano, sé que me odias, pero aún te amo. Al día siguiente me llegó una pizza con piña. Solo él sabía que la detesto. Lo interpreté como una amenaza, y entonces vino lo peor, se presentó en mi trabajo. En mi oficina. Con una excusa cualquiera, diciendo que quería una asesoría aunque ni siquiera trabaja en mi rubro. Me pidió 5 minutos. Le dije que lo único que podía ofrecerle eran 5 segundos para salir por la puerta antes de llamar seguridad. No se movió. Tuvo que venir mi jefe. Para ese punto, ya no era patético. Era aterrador. Estaba viendo a un hombre que confundía culpa con amor, arrepentimiento con derecho.
que no podía entender que ya no lo amaba, no porque me hizo daño, sino porque ya no quedaba nada. Se le había acabado el crédito emocional. No era mío. No era mi responsabilidad. Y definitivamente no era mi historia de redención. Tomé medidas. Bloqueé, avisé, hablé con amigos en común. Todos coincidieron, el karma lo golpeó, sí. Pero en lugar de aprender, decidió arrastrarse hasta donde yo estaba con la esperanza de que yo lo recogiera. Spoiler, no lo hice, y no pienso hacerlo. Porque no quiero una versión arrepentida de alguien que me borró cuando más le convenía. No quiero ser el consuelo de un hombre que me usó como muleta y luego corrió hacia otra cuando ya podía caminar. No quiero ser su final feliz solo porque su otra historia terminó en tragedia. Yo merezco más. Yo ya escribí mi propio final. Él, en cambio, sigue atrapado en el capítulo que yo ya cerré con candado, y si vuelve a aparecer, lo siguiente que va a recibir no será una taza ni una canción, sino una orden de alejamiento, porque sí, lo ayudé a vivir. Pero eso no le da derecho a arrastrarse en mi vida como un fantasma sin invitación. Un jueves cualquiera, mientras tomaba mi café en silencio, me llegó un mensaje de voz de una amiga en común. No lo abrí de inmediato. Seguí leyendo mi libro, respondí unos correos. Cuando finalmente lo escuché, su voz sonaba apagada, sé que ya no quería saber de él. Pero falleció esta mañana. Un infarto. Estaba solo. No sentí el golpe. No hubo nudo en la garganta. No grité. No lloré, lo único que sentí fue calma. Silencio real. Como si alguien hubiera apagado un ventilador que llevaba años haciendo ruido en el fondo de mi vida. No me malinterpretes. No deseaba su muerte. Nunca quise eso. Pero tampoco la lloré, me quedé sentada en el sofá, mirando por la ventana. Y por primera vez en mucho tiempo no sentí que tenía que estar alerta. No iba a encontrarlo en la cafetería, ni en la puerta de mi casa con excusas tontas. No tendría que cambiar mis rutas o fingir llamadas para evitar conversaciones incómodas. No habría flores, ni tazas, ni canciones con doble sentido, era paz. Una que me había costado demasiado, pensé en todo lo que viví por él, desde sostenerle la cabeza mientras vomitaba durante la quimio, hasta cambiar de número por su incapacidad de aceptar un no. Lo cuidé cuando estaba muriendo. Y luego tuve que protegerme de él cuando volvió a vivir. Una paradoja cruel. Pero cierta. No fui al funeral. No pregunté dónde lo enterraron. No publiqué homenajes ni indirectas. No sentí la necesidad de decir que alguna vez lo quise. Porque eso ya no me pertenecía. Había amado a alguien que no supo cuidarse, y que menos aún supo cuidarme. Y luego sobreviví al precio de haber sido tan buena con él. Hoy, cuando pienso en su nombre, no duele. Es solo eso, un nombre más. Un capítulo que cerré, uno que intentó abrirse solo, una y otra vez, hasta que el destino, el verdadero, no ese de las tazas cursis, lo detuvo, y yo sigo aquí. Viva. Libre. Ligera. A veces la vida no te da una disculpa. A veces te da silencio. Y, en mi caso, eso fue más que suficiente.